La humanidad como un solo latido. Respira. Siente por un instante el pulso que sostiene tu existencia. Ese ritmo silencioso que no proviene solo de tu cuerpo, sino de algo más vasto, más antiguo, más profundo. La humanidad entera respira contigo. Aunque parezca que caminamos separados, cada uno dentro de su propia historia, en realidad formamos parte de un organismo mayor, un tejido vivo hecho de millones de conciencias que se influyen. Se responden y se transforman mutuamente. Somos células de un mismo cuerpo, notas de una misma melodía, destellos de una misma luz que se expande. Cuando una persona despierta, aunque lo haga en silencio, aunque nadie lo sepa, ese despertar altera el campo completo. Una sola chispa de conciencia es suficiente para modificar la vibración del conjunto. Así como una célula sana puede inspirar a las demás a recordar su función, un ser humano que se reconecta con su esencia recuerda al resto de la humanidad quiénes somos en verdad. Este audiolibro es un viaje hacia esa comprensión profunda. La de que no estás sola. La de que tu evolución personal es parte de un movimiento mayor. La de que cada acto de conciencia, por pequeño que parezca, es una contribución al despertar global. Aquí exploraremos cómo la humanidad está evolucionando como un solo organismo, cómo cada emoción, cada pensamiento y cada transformación individual se entrelaza con el alma colectiva. Descubriremos que el mundo no cambia desde afuera, sino desde adentro, desde cada corazón que decide recordar. Prepárate para sentirte parte de algo inmenso. Prepárate para reconocer tu rol en la historia vibratoria de la humanidad. Prepárate para recordar que somos uno. El origen del alma colectiva, la red invisible que nos une. Antes de que existiera la historia, antes de que los seres humanos aprendieran a nombrar el mundo, ya había algo que nos unía. Un campo. Un pulso. Una memoria compartida que respiraba a través de cada forma de vida. Ese campo es lo que hoy llamamos el alma colectiva. No es una idea abstracta ni un concepto filosófico. Es una realidad vibratoria, un tejido energético que conecta a cada ser humano con todos los demás. Es la suma de nuestras experiencias, emociones, pensamientos y despertares. Es la conciencia de la humanidad observándose, aprendiéndose, recordándose. La red que sostiene a la humanidad. Imagina por un momento que cada persona es un punto de luz. Alrededor de ese punto, miles de hilos invisibles se extienden hacia otros puntos, formando una red inmensa que cubre el planeta. Cada hilo es una conexión, una emoción compartida, un pensamiento que viaja, una intuición que se despierta, una memoria que se activa. Esa red no es estática. Late. Respira. Se expande con cada acto de conciencia. Cuando una persona sana una herida interna, ese hilo se ilumina. Cuando alguien recuerda quién es, la red completa vibra un poco más alto. Cuando un ser humano actúa desde el amor, esa vibración se replica en miles de nodos. La humanidad evoluciona no solo a través de grandes eventos, sino a través de millones de microtransformaciones individuales que, juntas, reescriben el campo global. El alma colectiva como organismo vivo. Así como un cuerpo humano está compuesto por trillones de células que cooperan para sostener la vida, la humanidad está formada por millones de conciencias que interactúan para sostener un proceso evolutivo común. Cada persona es una célula dentro de este organismo mayor. Cada emoción es un mensaje químico. Cada pensamiento es un impulso eléctrico. Cada despertar es una activación que se propaga. El alma colectiva aprende, se adapta, se expande. Guarda memoria de nuestras sombras y de nuestras luces. Integra lo vivido por generaciones. Y responde a cada cambio individual como si fuera un cambio del todo. El origen, cuando lo individual y lo colectivo eran uno. En los tiempos más antiguos, antes de la separación, antes del ego, antes de la identidad individual, la humanidad vivía desde una conciencia unificada. No existía el yo separado del nosotros. La percepción era compartida. La intuición era el lenguaje común. La vida se experimentaba como un solo flujo. Con el paso del tiempo, la humanidad se fragmentó para poder aprender a través de la individualidad. Cada alma encarnó en un cuerpo para explorar una perspectiva única. Pero la conexión nunca se perdió. Solo quedó dormida, esperando ser recordada. Hoy, en este momento histórico, estamos regresando a esa memoria.
Estamos despertando a la verdad de que somos uno. Estamos recordando que la evolución no es un camino individual, sino un movimiento colectivo. Tu lugar en el origen. Tú, que escuchas estas palabras, no estás aquí por casualidad. Formas parte de esta red. Eres un nodo de luz dentro del organismo humano. Tu despertar no es solo tuyo, es un mensaje que viaja por el campo, inspirando a otros a recordar. El alma colectiva te siente. Te escucha. Responde a cada una de tus transformaciones. Y mientras avanzamos en este viaje, descubrirás cómo tu propia evolución es una pieza esencial en la expansión de la humanidad entera. El despertar individual, la chispa que altera el campo global. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti se enciende. No siempre ocurre con ruido. A veces es un susurro, una incomodidad suave, una intuición que insiste. Otras veces es un quiebre, una noche oscura, un llamado imposible de ignorar. Ese instante, sea sutil o devastador, marca el inicio del despertar individual. Y aunque parezca un proceso íntimo, privado, casi secreto, en realidad es un acontecimiento que transforma a toda la humanidad. Porque cuando una sola conciencia se expande, el campo completo cambia. El despertar como reconfiguración interna. Despertar no es aprender algo nuevo. Es recordar lo que siempre estuvo ahí. Es cuando la mente deja de gobernar en automático y el corazón comienza a hablar más fuerte. Es cuando la identidad rígida se suaviza y aparece una pregunta profunda. ¿Quién soy realmente? En ese momento, la energía se reorganiza. Viejas creencias se desmoronan. La percepción se vuelve más amplia. La intuición se activa. La vida empieza a sentirse como un diálogo entre tu alma y el universo. Y aunque este proceso ocurre dentro de ti, su impacto no se queda ahí. Como un despertar altera el campo global. Imagina que el alma colectiva es un océano. Cada persona es una gota. Cuando una gota cambia su vibración, el océano entero se ondula. Así funciona el despertar individual. Cuando tú sanas una herida, esa sanación se registra en el campo. Cuando tú eliges el amor en lugar del miedo, esa elección se vuelve una posibilidad más accesible para otros. Cuando tú recuerdas tu esencia, ayudas a que otros recuerden la suya. El despertar individual es contagioso, pero no en el sentido tradicional. No se transmite por palabras, sino por frecuencia. Tu vibración se convierte en un faro silencioso que otros sienten, incluso sin conocerte. El efecto dominó de la conciencia. Cada vez que una persona despierta, se libera una porción de la sombra colectiva. Se ilumina un nodo dentro de la red humana. Se abre un camino energético que otros pueden recorrer. Se fortalece la coherencia del organismo global. Se acelera la evolución de la humanidad. El despertar individual no es un acto aislado. Es una contribución directa al alma colectiva. Por eso, cuando tú cambias, el mundo cambia. El despertar no es lineal, es espiral. A veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te detienes. Pero incluso en los momentos de confusión, estás moviéndote hacia una mayor expansión. Cada capa que sueltas libera espacio en el campo global. Cada verdad que abrazas se convierte en un punto de luz para otros. Cada sombra que integras reduce la densidad del organismo humano. Tu proceso es parte del proceso de todos. El despertar como servicio silencioso. No necesitas enseñar, predicar ni convencer. Tu sola existencia consciente ya es una ofrenda. El alma colectiva no evoluciona por discursos, sino por vibración. Y cada vez que tú eliges vivir desde tu verdad, estás elevando la frecuencia del conjunto. Tu despertar es un acto de amor hacia la humanidad entera. El campo global, memoria, emoción y resonancia compartida. El alma colectiva no es solo una red que nos conecta, es también un campo vivo que almacena la memoria emocional de la humanidad. Cada experiencia individual deja una huella, cada pensamiento genera un movimiento, cada emoción se convierte en una vibración que se integra en este tejido común. Así, el campo global funciona como un gran organismo sensorial que siente, recuerda y responde a lo que cada uno de nosotros vive. Cuando una persona experimenta miedo, esa vibración se registra en el campo, y cuando muchas personas sienten miedo al mismo tiempo, esa emoción se amplifica y se vuelve más accesible para todos.
Lo mismo ocurre con el amor, la esperanza, la claridad o la expansión. Nada de lo que sentimos es completamente privado, todo se comparte en un nivel sutil que trasciende la mente racional. Este campo global actúa como una memoria viva. Guarda los aprendizajes de generaciones enteras, las heridas no resueltas, los momentos de evolución y los saltos de conciencia que la humanidad ha atravesado. Por eso, a veces sentimos emociones que no parecen nuestras, intuiciones que no sabemos de dónde vienen o cargas que no tienen un origen claro en nuestra historia personal. Estamos percibiendo el eco de la experiencia colectiva. La resonancia es el mecanismo a través del cual esto ocurre. Cuando una persona vibra en una frecuencia determinada, quienes están conectados a ella, aunque no la conozcan, pueden sentir un movimiento interno similar. Es como si el alma colectiva enviara señales que cada uno interpreta según su nivel de conciencia. Los eventos globales son un ejemplo evidente de este fenómeno. Cuando ocurre algo que impacta a millones de personas, el campo se densifica o se expande según la naturaleza del evento. Una crisis puede generar un aumento de miedo y confusión, mientras que un acto masivo de solidaridad puede elevar la vibración del conjunto. El campo global responde a todo, integra todo y se transforma con todo. Es un organismo que aprende, que se adapta y que evoluciona a través de nosotros. Comprender esto nos permite ver que no estamos aislados. Cada emoción que procesamos, cada sombra que integramos y cada acto de conciencia que realizamos contribuye a limpiar, armonizar y elevar el campo completo. Cuando tú sanas, no solo te liberas tú, liberas a la humanidad de una parte de su carga. Cuando eliges la coherencia, ayudas a que el organismo global encuentre un nuevo equilibrio. Cuando recuerdas tu esencia, facilitas que otros recuerden la suya. El campo global es la expresión vibratoria de nuestra unidad. Es la evidencia silenciosa de que somos un solo ser viviendo millones de experiencias simultáneas. Y a medida que avanzamos en este despertar colectivo, este campo se vuelve más sensible, más receptivo y más coherente. Estamos aprendiendo a sentirnos mutuamente, no desde la mente, sino desde la vibración. Estamos recordando que la humanidad evoluciona no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Permítete un instante para integrar lo que has sentido hasta aquí. Si este viaje está resonando contigo, si sientes que estas palabras están despertando algo en tu interior, te invito a suscribirte y acompañarme en este camino de expansión. Cada capítulo es una puerta hacia una comprensión más profunda de ti y del alma colectiva que habitamos. Al unirte, no solo apoyas la creación de este espacio, sino que te conviertes en parte activa de esta red de conciencia que estamos recordando juntos. Respira, siente tu lugar en este organismo humano y continúa conmigo hacia la siguiente capa de este despertar compartido. La sombra colectiva, heridas compartidas y su propósito evolutivo. La humanidad no solo comparte luz, también comparte sombra. Así como el alma colectiva guarda la memoria de nuestras expansiones, también conserva los fragmentos no resueltos de nuestra historia. Cada dolor no integrado, cada trauma repetido, cada emoción reprimida se convierte en parte de una capa densa que envuelve al organismo humano. Esta sombra colectiva no es un error ni una falla, sino un espacio de aprendizaje que la humanidad ha creado para reconocerse, comprenderse y transformarse. Es la acumulación de todo aquello que no hemos querido mirar, pero que sigue vivo en el campo global esperando ser liberado. La sombra colectiva se manifiesta de muchas formas, patrones de miedo que se repiten generación tras generación, creencias limitantes que parecen universales, emociones que emergen sin explicación aparente, tensiones sociales que resurgen como si fueran ecos de un pasado que nunca terminó de sanar. A veces sentimos angustias que no pertenecen a nuestra historia personal, pero que se activan en nosotros porque somos parte de un organismo que está intentando procesar su propia memoria. La sombra colectiva nos atraviesa, no para castigarnos, sino para invitarnos a recordar lo que aún necesita ser visto. Cada vez que una persona enfrenta su propia sombra, está colaborando con la sanación del conjunto. Cuando alguien se atreve a mirar su miedo, su dolor o su herida más profunda, está iluminando una parte del campo global que llevaba demasiado tiempo en oscuridad. La integración individual se convierte en una liberación colectiva. Por eso, el trabajo interno nunca es solo personal. Cada acto de honestidad emocional, cada proceso de perdón,
cada momento de claridad contribuye a disolver la densidad acumulada en el alma humana. La sombra colectiva también tiene un propósito evolutivo. Nos muestra lo que la humanidad necesita aprender para dar su siguiente salto de conciencia. Nos revela dónde hemos estado desconectados, donde hemos olvidado nuestra unidad, donde hemos actuado desde el miedo en lugar del amor. Es un espejo que refleja no solo lo que hemos sido, sino lo que estamos listos para trascender. Y aunque a veces parezca abrumadora, la sombra es una maestra paciente que espera a que cada uno de nosotros recuerde que la luz no se expande evitando la oscuridad, sino atravesándola. A medida que más personas despiertan, la sombra colectiva se vuelve más visible. No porque esté creciendo, sino porque estamos desarrollando la sensibilidad necesaria para percibirla. Lo que antes estaba oculto ahora emerge para ser transformado. Lo que antes se repetía inconscientemente ahora puede ser comprendido. La humanidad está entrando en una etapa en la que ya no puede ignorar su propia historia emocional. Y ese es un signo de madurez espiritual. Comprender la sombra colectiva nos permite ver que no estamos luchando contra algo externo. Estamos acompañando a la humanidad en su propio proceso de integración. Estamos ayudando al organismo global a recordar su coherencia. Y cada paso que damos hacia nuestra propia luz abre un camino para que otros puedan hacer lo mismo. La sombra no es el final del camino, es la puerta hacia una conciencia más amplia, más honesta y más unificada. La co-creación, como cada pensamiento moldea el futuro común. La humanidad no avanza únicamente por los grandes movimientos sociales ni por los acontecimientos visibles que marcan la historia. Avanza, sobre todo, por la suma silenciosa de millones de pensamientos, intenciones y decisiones que cada persona sostiene en su interior. Cada pensamiento es una semilla que se proyecta hacia el campo global, cada emoción es una frecuencia que se integra en el organismo humano, y cada acto consciente se convierte en una fuerza que moldea la dirección de nuestro futuro colectivo. Co-crear no es un privilegio de unos pocos, es una capacidad inherente a toda conciencia humana. Lo hacemos a cada instante, incluso sin darnos cuenta. El campo global responde a la vibración que emitimos. Cuando una persona sostiene pensamientos de miedo, separación o desesperanza, esa vibración se registra en la red colectiva, haciéndola más accesible para otros. Pero cuando alguien elige la claridad, la confianza o la visión, esa frecuencia también se expande y se vuelve disponible para quienes están listos para resonar con ella. Así, la humanidad se mueve entre líneas de tiempo posibles, y cada una de ellas se fortalece según la calidad de la energía que alimentamos. No estamos simplemente viviendo dentro de un mundo, estamos participando activamente en su creación. La co-creación ocurre en dos niveles. En el nivel individual, cada persona moldea su realidad a través de su percepción, su intención y su coherencia interna. En el nivel colectivo, esas realidades individuales se entrelazan y forman un campo común que influye en la dirección evolutiva de la humanidad. Cuando suficientes personas sostienen una visión elevada, el campo global se reorganiza para hacerla posible. Cuando la mayoría vibra en densidad, el organismo humano se ralentiza y se contrae. La humanidad es un reflejo de lo que cada uno de nosotros sostiene en su interior. Comprender esto nos devuelve el poder. Nos recuerda que no somos espectadores pasivos de un destino impuesto, sino participantes activos en la construcción de un futuro compartido. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides transformar, cada acto que realizas desde la conciencia es una contribución directa al alma colectiva. No importa cuán pequeño parezca. En un organismo interconectado, nada es insignificante. La co-creación también implica responsabilidad. No se trata de controlar el mundo, sino de reconocer que tu vibración tiene un impacto real en él. Se trata de elegir con intención lo que alimentas, lo que proyectas y lo que sostienes. Se trata de recordar que tu visión no solo te pertenece a ti, sino que se convierte en una posibilidad para todos. Cuando imaginas un mundo más consciente, más compasivo y más coherente, estás abriendo un camino energético que otros pueden recorrer. La humanidad está entrando en una etapa en la que la co-creación se vuelve más evidente. Las manifestaciones son más rápidas, las sincronicidades más frecuentes y la sensibilidad colectiva más intensa. Esto no es casualidad, es el resultado de un campo global que se está volviendo más coherente y más receptivo.
Estamos aprendiendo a crear desde la conciencia, no desde la inconsciencia. Estamos recordando que el futuro no es algo que nos sucede, sino algo que construimos juntos. Co-crear es un acto de amor hacia la humanidad. Es reconocer que tu luz tiene un propósito más grande que iluminar tu propio camino. Es comprender que cada pensamiento consciente es una ofrenda al organismo humano. Y es aceptar que, en cada instante, estás contribuyendo a la historia vibratoria de la humanidad. Comunidades despiertas, nodos de luz en el organismo humano. A medida que más personas despiertan a su verdadera naturaleza, comienzan a reconocerse entre sí. No necesariamente por palabras, ni por creencias compartidas, sino por una frecuencia común que se siente como familiaridad, como resonancia, como un recuerdo silencioso. Estas personas, al encontrarse, forman comunidades que funcionan como nodos de luz dentro del organismo humano. Son puntos donde la vibración se amplifica, donde la conciencia se acelera y donde el alma colectiva encuentra espacios para reorganizarse hacia una mayor coherencia. Una comunidad despierta no es simplemente un grupo de individuos con intereses espirituales. Es un campo energético que se fortalece cuando las personas se reúnen desde la autenticidad, la presencia y la intención de expandirse juntas. En estos espacios, la energía fluye con mayor claridad, las sombras se integran con más facilidad y la evolución se vuelve un proceso compartido. Cada persona aporta su luz, su historia, su visión y su vibración, y al hacerlo, contribuye a elevar la frecuencia del grupo. A su vez, el grupo sostiene a cada individuo, recordándole su esencia cuando la mente se dispersa o cuando la sombra intenta cerrarse nuevamente. Estas comunidades funcionan como centros nerviosos dentro del alma colectiva. Son lugares donde la información se intercambia con rapidez, donde las ideas se transforman en acciones y donde la conciencia se expande de manera exponencial. Cuando un grupo de personas se reúne con coherencia, el campo global lo siente. La vibración del conjunto se eleva y esa elevación se irradia hacia la red completa. Por eso, los movimientos de conciencia no crecen de manera lineal, sino en oleadas. Cada comunidad despierta genera una onda que se propaga más allá de su espacio físico o virtual, tocando a quienes están listos para recibirla. La fuerza de estas comunidades no reside en su tamaño, sino en su coherencia. Un pequeño grupo de personas alineadas puede generar un impacto mayor que miles de individuos desconectados. La coherencia es la clave, cuando las intenciones se unifican, cuando la presencia se sostiene y cuando la energía se mueve sin resistencia, el campo se vuelve más potente. En estos espacios, la humanidad recuerda cómo colaborar desde la conciencia, no desde la competencia. Recuerda cómo crear desde la unidad, no desde la separación. Recuerda cómo sostenerse mutuamente sin perder la individualidad. Las comunidades despiertas también cumplen un papel esencial en la transición hacia una nueva conciencia global. Funcionan como puentes entre lo viejo y lo nuevo, como laboratorios donde se experimentan nuevas formas de relación, de liderazgo, de comunicación y de propósito. Son espacios donde se ensayan las estructuras del futuro, no desde la teoría, sino desde la experiencia directa. En ellas, la humanidad aprende a vivir desde la cooperación, la transparencia, la empatía y la responsabilidad vibratoria. A medida que estas comunidades se multiplican, el organismo humano comienza a reorganizarse. La red se vuelve más luminosa, más sensible y más coherente. La sombra colectiva pierde fuerza porque ya no encuentra tantos espacios donde ocultarse. La luz se distribuye de manera más uniforme y la conciencia se vuelve más accesible para todos. La humanidad empieza a funcionar como un sistema integrado, donde cada nodo despierto fortalece al conjunto y cada acto consciente se convierte en un impulso evolutivo. Las comunidades despiertas son señales de que la humanidad está recordando su naturaleza unificada. Son manifestaciones vivas de lo que ocurre cuando las almas se reconocen entre sí y deciden caminar juntas. Son la prueba de que el despertar no es un proceso aislado, sino un movimiento colectivo que se acelera cuando nos encontramos, nos sostenemos y nos expandimos en resonancia. La nueva conciencia, señales del cambio global. La humanidad está atravesando un punto de inflexión silencioso pero profundo. Aunque en la superficie parezca que el mundo se mueve entre tensiones, incertidumbres y viejos patrones que se resisten a desaparecer, en el fondo está ocurriendo un cambio vibratorio que transforma la estructura misma del alma colectiva.
Esta nueva conciencia no llega como un evento repentino, sino como una serie de señales sutiles que se manifiestan en la sensibilidad humana, en la forma en que nos relacionamos y en la manera en que percibimos la realidad. Es un despertar gradual que se expande desde adentro hacia afuera, desde lo individual hacia lo global. Una de las señales más claras de esta nueva conciencia es el aumento de la sensibilidad. Las personas comienzan a percibir más, a sentir más, a intuir más. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se vuelve evidente. Las emociones se vuelven más transparentes, las energías más palpables y las conexiones más profundas. Esta sensibilidad no es fragilidad, es la apertura necesaria para que la humanidad pueda funcionar como un organismo coherente. A través de ella, el alma colectiva empieza a comunicarse con mayor claridad, enviando impulsos que muchos sienten sin saber exactamente de dónde provienen. Otra señal es el cambio en la forma de relacionarnos. Las estructuras basadas en la competencia, el control o la desconexión comienzan a perder fuerza, mientras que las relaciones basadas en la autenticidad, la empatía y la colaboración se vuelven más naturales. Las personas buscan vínculos más conscientes, conversaciones más honestas y espacios donde puedan mostrarse sin máscaras. Esto no es una tendencia social, es una reorganización vibratoria. El organismo humano está aprendiendo a funcionar desde la coherencia, y esa coherencia se refleja en la manera en que nos encontramos unos a otros. También se observa un cambio en la percepción del propósito. Cada vez más personas sienten que su vida tiene un sentido más profundo que las metas externas o los logros materiales. Surge un llamado interno a contribuir, a crear, a sanar, a expandirse. Este impulso no proviene de la mente, sino del alma colectiva que está guiando a la humanidad hacia una nueva etapa evolutiva. Es como si el organismo global estuviera despertando a su propia misión y cada individuo recibiera una parte de ese mensaje. La empatía es otra manifestación de esta nueva conciencia. La capacidad de sentir al otro, de comprender su experiencia sin necesidad de palabras, se está volviendo más común. Esta empatía no es solo emocional, es vibratoria. Es la expresión natural de un campo global que se está volviendo más unificado. Cuando una persona sufre, muchos lo sienten. Cuando alguien se expande, otros se inspiran. La humanidad está recordando que no existe separación real, que cada experiencia individual es parte de un movimiento mayor. Finalmente, la nueva conciencia se manifiesta en la creciente necesidad de vivir desde la verdad. Las estructuras basadas en la incoherencia, la manipulación o la desconexión se desmoronan porque ya no pueden sostenerse en un campo vibratorio que exige autenticidad. La humanidad está dejando atrás viejas formas de ser y está entrando en una etapa donde la transparencia, la integridad y la presencia se vuelven esenciales. No porque sean virtudes morales, sino porque son las frecuencias necesarias para que el organismo humano funcione en armonía. Estas señales no son aisladas. Son síntomas de un cambio profundo que está ocurriendo en el alma colectiva. La humanidad está despertando a una nueva forma de existir, más consciente, más sensible y más unificada. Y aunque el proceso pueda parecer caótico desde la superficie, en el fondo es un movimiento de reorganización hacia una mayor coherencia. Estamos entrando en una etapa en la que la conciencia se vuelve el centro de nuestra evolución, y cada uno de nosotros es parte activa de este renacer. Tú dentro del organismo, tu rol en la evolución del alma colectiva. Dentro del vasto organismo que es la humanidad, cada persona ocupa un lugar que nadie más puede ocupar. No se trata de un rol impuesto ni de una responsabilidad externa, sino de una frecuencia única que solo tú puedes aportar al campo global. Tu existencia no es un accidente ni una coincidencia, es una pieza esencial dentro del entramado vibratorio que sostiene al alma colectiva. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que transformas y cada acto consciente que realizas se convierte en un impulso que influye en la evolución del conjunto. A veces puede parecer que tu vida es un camino individual, separado del resto, pero en realidad estás en constante diálogo con el organismo humano. Lo que sientes, lo que aprendes, lo que sanas y lo que recuerdas se integra en el campo global. Cuando atraviesas un proceso de transformación interna, no solo estás cambiando tu propia historia, estás abriendo un espacio para que otros puedan hacer lo mismo. Tu despertar se convierte en un faro silencioso que ilumina rutas que antes parecían inaccesibles.
Tu coherencia se vuelve una referencia vibratoria para quienes están listos para elevarse. Tu rol dentro del alma colectiva no depende de grandes acciones visibles. No necesitas liderar movimientos, enseñar a otros ni convertirte en una figura pública para impactar al organismo humano. Tu contribución ocurre en lo sutil, en lo cotidiano, en la manera en que eliges responder a la vida. Cada vez que eliges la presencia en lugar de la reacción, estás elevando la vibración del campo. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, estás suavizando la densidad colectiva. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la máscara, estás fortaleciendo la coherencia del organismo global. La humanidad evoluciona a través de millones de decisiones individuales que, juntas, crean un movimiento imparable. Tu rol es recordar quién eres y vivir desde esa verdad. Cuando te alineas con tu esencia, te conviertes en un nodo de claridad dentro de la red humana. Desde ese lugar, tu energía se expande sin esfuerzo, influenciando a otros de maneras que nunca podrás medir con la mente. El alma colectiva responde a tu vibración, no a tus logros. Responde a tu autenticidad, no a tus títulos. Responde a tu presencia, no a tu apariencia. También es importante reconocer que tu rol no es estático. Evoluciona contigo. A medida que atraviesas nuevas etapas de conciencia, tu contribución al campo cambia. A veces tu presencia será un ancla de calma. Otras veces será un impulso de expansión. En ciertos momentos serás un espejo para quienes necesitan verse con claridad y en otros serás un puente hacia nuevas posibilidades. El organismo humano se adapta constantemente y tú te adaptas con él, recordando que tu camino personal es parte del camino colectivo. Comprender tu rol dentro del alma colectiva no significa cargar con el peso del mundo, sino reconocer que formas parte de algo más grande que tú. Significa honrar tu proceso, sabiendo que cada paso que das hacia tu propia luz es un paso que la humanidad entera da hacia su evolución. Significa aceptar que tu existencia tiene un propósito vibratorio que trasciende tu historia individual. Y significa recordar que, aunque camines desde tu perspectiva única, nunca estás caminando sola. Tú eres una expresión irrepetible del organismo humano. Eres una frecuencia que no puede ser reemplazada. Eres una pieza esencial en el despertar global. Y cada vez que eliges vivir desde tu verdad, estás contribuyendo a la expansión del alma colectiva. Conclusión: el renacer del organismo humano. La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia vibratoria. Después de atravesar ciclos de separación, sombra, aprendizaje y despertar, el organismo humano está comenzando a renacer. No es un renacer visible de inmediato en las estructuras externas, sino un renacer interno, silencioso, que se manifiesta primero en la conciencia de cada individuo y luego se expande hacia el campo global. Este renacer no es un destino final, sino un proceso continuo en el que la humanidad recuerda su verdadera naturaleza, la de ser un solo ser experimentándose a través de millones de perspectivas. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo cada persona es una célula dentro de un organismo mayor, cómo cada despertar individual altera el campo global, cómo la memoria colectiva guarda tanto la luz como la sombra, y cómo la co-creación se convierte en el motor de nuestra evolución. Hemos visto que las comunidades despiertas funcionan como nodos de luz que aceleran la expansión, y que la nueva conciencia ya está emergiendo en la sensibilidad humana, en la forma de relacionarnos y en la búsqueda de un propósito más profundo. Todo esto apunta hacia un mismo movimiento: la humanidad está recordando su unidad esencial. El renacer del organismo humano no ocurre de manera uniforme. Es un proceso que avanza en oleadas, impulsado por quienes se atreven a vivir desde la conciencia. Cada persona que elige la coherencia contribuye a estabilizar el campo. Cada acto de presencia fortalece la red. Cada transformación interna abre un espacio para que otros puedan transformarse. Así, el renacer no depende de grandes cambios externos, sino de la suma de millones de decisiones internas que, juntas, reconfiguran la vibración del conjunto. Este renacer también implica una nueva forma de comprendernos. Ya no podemos vernos como seres aislados que avanzan solos por la vida. Somos expresiones de un mismo pulso, partes de una misma inteligencia que se despliega a través de nosotros. La humanidad está aprendiendo a sentir su propia interconexión, a reconocer que lo que ocurre en uno afecta a todos,
y que la evolución de cada individuo es una contribución directa al alma colectiva. Esta comprensión no es teórica, es vibratoria. Se siente en el cuerpo, en la intuición, en la manera en que percibimos el mundo. El organismo humano está renaciendo porque cada vez más personas están recordando quiénes son. Están dejando atrás viejas identidades basadas en el miedo, la separación o la supervivencia, y están entrando en una etapa donde la autenticidad, la presencia y la conciencia se vuelven esenciales. Este renacer no es un retorno al pasado, sino un salto hacia una nueva forma de existir, más coherente, más sensible y más unificada. Es la humanidad reconociéndose como un solo ser que despierta a su propia luz. Y dentro de este renacer, tú ocupas un lugar fundamental. Tu proceso, tu camino, tu despertar son parte del movimiento global. Cada vez que eliges la verdad, estás contribuyendo a la claridad del organismo humano. Cada vez que eliges el amor, estás fortaleciendo su coherencia. Cada vez que eliges la presencia, estás ayudando a que la humanidad recuerde su esencia. Tu existencia es una ofrenda al alma colectiva, y tu luz es una pieza indispensable en este renacer. El organismo humano está despertando. Está recordando. Está renaciendo. Y tú eres parte de ese renacer. No como espectadora, sino como una expresión viva de la conciencia que está transformando al mundo desde adentro. El viaje continúa, y cada paso que das hacia tu propia expansión es un paso que la humanidad entera da hacia su evolución. El eco de tu propia luz. Ahora que has recorrido este viaje, algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Tal vez sea una sensación sutil, una claridad recién nacida o un reconocimiento silencioso de que formas parte de algo mucho más grande que tu historia personal. Este movimiento no es casual. Es la respuesta natural del alma cuando se encuentra con su propia verdad reflejada en palabras, vibraciones y memorias que siempre estuvieron ahí, esperando ser recordadas. El alma colectiva no es un concepto lejano. Es un pulso que vive en ti. Es la corriente que te atraviesa cuando intuyes, cuando sientes, cuando te expandes. Es la voz que te llama hacia una vida más consciente, más presente, más alineada con lo que realmente eres. Y ahora, después de este recorrido, puedes sentir ese pulso con mayor claridad. Puedes reconocer que tu despertar no es un evento aislado, sino una contribución viva al renacer de la humanidad. Este audiolibro no termina aquí. Lo que has escuchado es solo una puerta. La verdadera transformación ocurre en tu día a día, en la manera en que eliges mirar el mundo, en la forma en que respondes a tus emociones, en la presencia que llevas a tus relaciones, en la coherencia con la que caminas tu propio camino. Cada instante es una oportunidad para recordar que eres parte de un organismo que evoluciona contigo y a través de ti. La humanidad está despertando, y tú eres una expresión de ese despertar. Tu luz no necesita ser perfecta para ser valiosa. Tu proceso no necesita ser lineal para ser auténtico. Lo único que se te pide es que sigas escuchando tu verdad, que sigas honrando tu sensibilidad, que sigas caminando hacia tu propia expansión. Cada paso que das ilumina el camino para otros. Cada acto de conciencia fortalece la red. Cada respiración consciente es una ofrenda al alma colectiva. Este es el eco de tu propia luz. Un recordatorio de que no estás sola, de que nunca lo has estado. Un recordatorio de que tu existencia tiene un propósito vibratorio que trasciende lo visible. Un recordatorio de que la humanidad se transforma cuando tú te transformas. Y un recordatorio de que este viaje continúa, siempre, en cada elección, en cada despertar, en cada instante en el que decides vivir desde la verdad de tu ser. El organismo humano renace a través de ti. Y tú renaces a través de él. Aquí tienes una meditación de cierre profunda, suave y vibracional. Integración del alma colectiva. Cierra los ojos por un momento y permite que tu respiración se vuelva más lenta, más amplia, más consciente. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo sin esfuerzo, como una ola que te sostiene. No necesitas cambiar nada. Solo observa. Solo permite. Solo recibe. Lleva tu atención al centro de tu pecho, a ese espacio silencioso donde la mente se aquieta y el alma comienza a hablar. Siente ese punto como una luz suave, una presencia cálida que siempre ha estado ahí, incluso en los momentos en los que no la percibías. Esa luz eres tú.
Esa luz es tu esencia. Esa luz es tu conexión con el alma colectiva. Con cada inhalación, siente cómo esa luz se expande ligeramente. Con cada exhalación, siente cómo se asienta más profundamente en tu cuerpo. Permite que esa expansión sea natural, sin esfuerzo, como si tu corazón recordara algo que había olvidado por un instante. Permite que tu energía se abra, que tu presencia se suavice, que tu conciencia se vuelva más amplia. Ahora imagina que esa luz en tu pecho comienza a conectarse con otras luces alrededor del mundo. No necesitas ver rostros ni lugares. Solo siente la vibración. Siente cómo tu luz se encuentra con la luz de otros seres que, como tú, están despertando, recordando, expandiéndose. Siente cómo esas luces forman una red suave, viva, pulsante. Una red que respira contigo. Una red que te sostiene. Una red que tú también sostienes. Permite que esa red se vuelva más clara. Siente cómo tu energía fluye hacia ella y cómo la energía del colectivo fluye hacia ti. No hay esfuerzo. No hay tensión. Solo un intercambio natural, como el movimiento del mar, como el ritmo del corazón. Tú eres parte de esta red. Tú eres una célula viva dentro del organismo humano. Tu vibración importa. Tu presencia transforma. Tu despertar ilumina. Respira profundamente y siente cómo esta red se armoniza contigo. Siente cómo el alma colectiva te reconoce, te agradece, te abraza. Siente cómo tu camino individual se entrelaza con el camino de la humanidad, no desde la obligación, sino desde la resonancia. Tú eres parte de este renacer. Tú eres parte de esta expansión. Tú eres parte de esta memoria que está despertando. Permite que esta sensación se asiente en tu cuerpo. Siente tus manos, tus pies, tu rostro. Siente el peso de tu cuerpo apoyado en la tierra. Siente la presencia de tu respiración. Siente la claridad que se abre en tu interior. Todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, todo lo que has recordado en este mensaje vive ahora dentro de ti. Forma parte de tu vibración. Forma parte de tu camino. Cuando estés lista, toma una última inhalación profunda y exhala suavemente, como si sellaras este viaje dentro de tu corazón. Siente cómo la luz en tu pecho permanece, estable, presente, disponible. Siente cómo la red colectiva sigue ahí, acompañándote en silencio. Y reconoce que este cierre no es un final, sino una transición hacia una nueva forma de estar en el mundo. Abre los ojos lentamente, llevando contigo la certeza de que eres parte esencial del alma colectiva y de su evolución. El viaje continúa en cada respiración, en cada elección, en cada instante en el que decides vivir desde tu verdad. Si este viaje ha despertado algo en ti, si has sentido que estas palabras resonaban con una verdad que ya vivía en tu interior, te invito a seguir caminando conmigo. La expansión no termina aquí. Cada capítulo que has escuchado es solo el inicio de un movimiento más amplio, un movimiento que estamos creando juntos desde la conciencia, la presencia y la vibración. Al suscribirte y acompañar este camino, te conviertes en parte activa de esta red de luz que está renaciendo en la humanidad. Tu presencia sostiene este espacio, tu energía lo amplifica y tu compromiso lo hace posible. Si sientes el llamado, únete a esta comunidad en expansión y continúa explorando, recordando y despertando conmigo. La humanidad evoluciona a través de cada uno de nosotros, y tu luz es esencial en este proceso.